Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos en Ecomedios 1220. El Gobierno Nacional logró esta madrugada que se aprobara el proyecto de presupuesto para el año próximo. Era un compromiso muy firme con el Fondo Monetario Internacional para que el organismo mantenga en el radar de la Argentina y vaya haciendo los giros claves para sostener las reservas. Fue una madrugada con muchísima polémica. El gobierno no logró que todas sus iniciativas avanzaran, pero al menos sí consiguió que se votara el presupuesto en general y que varios de los artículos introducidos a último momento y avalados por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien estuvo en el recinto, en la Cámara Baja, finalmente fueran aprobados. Es un momento muy delicado para el gobierno nacional, para la administración de Alberto Fernández, un momento donde la imagen negativa tanto del gobierno nacional como de los principales referentes del Frente de Todos están en el nivel más alto desde que asumieron el poder en diciembre del 2019. Un sondeo que nos llegó hace pocos minutos, realizado por Jacobe Opinión Pública, titulado Amar la grieta y dudar del voto, está señalando que cuando se le consulta a la gente cuál es la emoción que le produce la situación actual de la Argentina, tristeza es la principal respuesta. En segundo término, incertidumbre, angustia y bronca, también preocupación e impotencia combinadas con decepción. Es un sondeo realizado sobre 2.500 casos en toda la Argentina, lo hizo Jacobe Opinión Pública y bueno, está coincidiendo con otras encuestas que señalan el hecho de que el gobierno está atravesando su peor momento desde que asumió en el 2019 y bueno, esto por supuesto preocupa. Además se ha lanzado una interna en el seno del Frente de Todos entre, al propio Alberto Fernández, que dice estar convencido de buscar su reelección el año próximo, y el kirchnerismo, desde donde se está señalando que Alberto Fernández no tiene futuro político. De hecho, lo dijo una alta funcionaria de Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, durante la jornada, señalando que no hay chances de que Alberto Fernández sea reelecto. Muchísimas tensiones en el seno de la alianza gobernante, un Alberto Fernández que parece haber decidido, gobernar por las suyas, con lo que tiene. El último intento fue, la designación de 3 ministras en su gabinete y, según se ocupó de aclarar, sin consultar a nadie, según señaló el gobierno de Alberto Fernández. Decíamos que esta madrugada se aprobó el proyecto de presupuesto 2023, no pudo prosperar buena parte de los intentos que hizo el oficialismo, la oposición lo rechazó. Lo tenemos en línea al diputado Pablo Tonelli, vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Pablo, José Calero lo saluda, ¿cómo está? Muy bien, por suerte, buenas tardes. Bueno, queríamos que nos contara un poco la entretela de lo que fue esta madrugada. Hubo duros cruces entre el oficialismo y la oposición y varios intentos de aplicar impuestos que no prosperaron. ¿Desde Juntos por el Cambio salieron conformes con el resultado o sostienen que, como dijo creo usted o algún otro de sus compañeros de bancada, que esto es un mamarracho?
Sí, eso lo dije yo, porque acá lo que hay que tener en cuenta también es un poco la génesis del proyecto del presupuesto o del presupuesto, que había empezado muy bien este año el tratamiento del presupuesto. El ministro mandó un proyecto armónico, bien concebido, más allá de las diferencias que podamos tener respecto al plan. Vino el ministro y estuvo muy dispuesto a discutirlo con los diputados en la Cámara. Después vinieron muchos ministros y funcionarios y tuvimos reuniones muy provechosas, de mucha discusión. Pero resulta que cuando había terminado esa parte de la discusión, Sí. El kirchnerismo de buenas a primeras una noche le agregó 40 y pico artículos o 50 y pico artículos al presupuesto sin haberlos hablado, sin haberlos discutido, y así fue como aparecieron el artículo que pretendía cobrarle ganancias a los jueces, esa no... Bueno, una serie de cosas verdaderamente disparatadas y sobre todo que no habían sido nunca conversadas ni consensuadas. Por eso fue que nosotros en el PRO optamos finalmente, después de discutirlo, por abstenernos en la votación en general y por votar en contra en la discusión en particular muchos de los artículos que eran francamente inconvenientes. Pablo, sáqueme de una duda. En el PRO rechazan la aplicación de ganancias en el Poder Judicial de plano, o no estuvieron de acuerdo con la forma en que se intentó introducir este tema en el proyecto. No, mire, nosotros tan de acuerdo estamos con que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, que fuimos nosotros, particularmente yo, quienes impulsamos en 2016 el proyecto de ley, que se convirtió en ley, y de acuerdo con el cual todos los que ingresan al Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2017 pagan el impuesto a las ganancias, porque a quienes ya están en el Poder Judicial no se les puede cobrar el impuesto a las ganancias porque eso implica una rebaja de la remuneración, una rebaja del sueldo que está prohibida por la Constitución Nacional. Entonces, el tema del impuesto a las ganancias ya está resuelto. Lo que hay que hacer es dejar que la ley surta sus efectos y que a medida que vayan ingresando nuevos magistrados al Poder Judicial, en un lapso de algunos años van a estar todos pagando el impuesto a las ganancias. Es decir, no es que nos opongamos a que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, nos oponemos a que lo hagan como consecuencia de una maniobra inconstitucional, de una maniobra ilegal, y que en buena medida nos parece que constituye uno más de los aprietes del Poder Ejecutivo o del Gobierno respecto de los jueces. Es decir, el fondo de la cuestión que ustedes analizan es que, bueno, sabemos que la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene varias cuentas pendientes con la justicia. El fondo de la cuestión es que era una avanzada, una especie de revancha, venganza, llamémoslo como se pueda, de parte del kirchnerismo contra la justicia. Exactamente, eso por un lado, y por el otro lado que además la iniciativa es inconstitucional, porque viola el artículo 110 de la Constitución Nacional. Bien. Y con respecto al impuesto que se agregó, creo que son 250 pesos por... Sí, la tasa aeroportuaria, algo así. Respecto de esta tasa, digamos, ustedes llevaron una posición de rechazo. Así es, porque nosotros ya hemos dicho cantidad de veces que estamos en contra de cualquier aumento de impuestos, de tributos, porque nos parece que ya hemos llegado a un nivel tan excesivo que se hace insoportable para la población el pago de los tributos, y estamos en contra de todo aumento o incremento, ya sea de impuestos, tasas, contribuciones, lo que fuere. Bien. Bueno, ahí hubo una polémica muy fuerte, Pablo, y usted me contará el detalle de lo que fue esta madrugada, porque el diputado Milei se ausentó cuando iban a votar este tema. Sí, la verdad es que a la hora de votar esto faltaron 3 o 4 diputados, faltó Milei, faltó la diputada Villarruel del bloque de él, faltó la diputada Stolbizer, faltó un diputado nuestro, Gustavo Santos,
y la verdad que si hubieran estado todos ellos el resultado hubiera sido distinto, porque perdimos ahí por un par de votos nada más. En fin, una lástima, pero bueno, las cosas pasan, y en todo caso habrá que preguntarle a cada uno de los involucrados por qué no estuvo al momento de la votación. ¿Existe preocupación todavía en la oposición de que el ministro Massa haya subestimado los ingresos que va a haber, en parte producto de la inflación, para poder luego manipular a su antojo el proyecto de presupuesto, el presupuesto que finalmente salga el año próximo? Bueno, esa preocupación la tenemos, pero precisamente porque tenemos esa preocupación, introdujimos un artículo que fue votado favorablemente, que dispone que si la inflación del año próximo supera esa pauta del 60% prevista en el presupuesto, los mayores recursos que ello implique deben ser objeto de una ampliación presupuestaria que el gobierno tendrá que mandar al Congreso, para que sea el Congreso, como corresponde, el que resuelva el destino de esos fondos. Pablo, yo arrancaba el programa contando un sondeo que me acaba de llegar, el cual indica que el gobierno está en un momento de altísima imagen negativa, el gobierno en general y sus dirigentes, principales dirigentes de Frente de Todos en particular, rondan el 70% de imagen negativa. Por otra parte, también hay discusiones en la oposición, pero esta semana hubo un dato de cierto acercamiento de Patricia Bullrich, quien intentaría ser precandidata presidencial, con Jorge Macri, quien también intentaría buscar la jefatura de gobierno porteña. ¿Cómo se está ubicando usted en lo que es la interna partidaria? Yo por lo pronto celebro que tengamos más de un candidato, porque me parece que eso es bueno, que eso estimula el debate, eso estimula la discusión. Por otra parte, los candidatos que tenemos afortunadamente son todos buenos. Yo particularmente estoy colaborando con Patricia Bullrich, porque ella me lo ha pedido y porque, bueno, tenemos una añeja relación. Pero la verdad es que yo estoy orgulloso de lo buenos que son todos los precandidatos que tiene el PRO para ofrecerle al electorado. El expresidente Mauricio Macri acaba de presentar su segundo libro, ¿Para qué? ¿Podría llegar a ser candidato Macri, o usted lo imagina más como respaldando alguna de las precandidaturas? Bueno, la verdad es que él podría perfectamente ser candidato, tiene todas las condiciones y la experiencia como para hacerlo, pero bueno, en definitiva depende fundamentalmente de una decisión personal de él, que tendrá que resolver si quiere o no competir. Porque la impresión que da para los analistas es que Macri estaría más en sintonía, llamémosle, con Patricia Bullrich que con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Puede ser, sí, da la impresión de que Patricia tiene un discurso de cambio más cercano al de Mauricio, sí, puede ser. Pablo, pensando un poco el escenario político de lo que viene, algunos sostienen que al gobierno le falta demasiado tiempo y que ha caído un desgaste muy importante, cuando, bueno, todavía tendríamos las PASO en agosto, septiembre del año próximo, después elecciones en octubre. ¿Cómo se transita este extenso tiempo que todavía resta para la renovación presidencial? Bueno, es un problema porque efectivamente las cosas en el país están muy mal, la situación económica está muy deteriorada, la situación social también, el gobierno no parece disponer de la fuerza, de la vitalidad necesaria como para resolver los problemas. Además el gobierno está afectado por internas entre ellos, diferencias entre el presidente y la vicepresidente, de modo que todo augura que vamos a llegar al momento de traspasar el mando a fin de año que viene en condiciones muy difíciles para el país, muy difíciles. La verdad es que nosotros en ese sentido
estamos actuando con mucha responsabilidad y así vamos a seguir para ayudar en la medida de lo posible a que no tengamos un estallido o alguna situación irremediable que se produzca de acá al momento del traspaso. Al mismo tiempo que, por supuesto, estamos trabajando en los planes para gobernar el país si el electorado nos pone en ese lugar. Pero en el PRO se llegó a conversar, a discutir, a analizar alguna posibilidad de que el gobierno tenga que adelantar las elecciones. No, eso no lo hemos analizado, no lo hemos discutido. La verdad es que lo que nosotros deseamos es que el gobierno llegue al fin de su mandato como corresponde y ahí se produzca el traspaso como manda la Constitución. Y Macri señala en su libro que hay temas, cuestiones centrales que en un nuevo gobierno eventual de Juntos por el Cambio deberían aplicarse de entrada, transformaciones, recortes de ciertos gastos. Usted, Pablo, en lo personal, ¿en qué cree que se equivocó el gobierno de Macri y por lo cual no pudo ser reelecto? Sin duda que el talón de Aquiles del gobierno de Mauricio fue la economía. En algunos casos por problemas generados en el exterior, como la crisis aquella de abril de 2018, en otros casos por decisiones no del todo acertadas del gobierno o directamente equivocadas, tal vez una pretensión demasiado optimista de ser gradualistas en la solución de los problemas y no acometerlos de una manera más drástica. También ocurrió, y esto afortunadamente yo creo que va a ser muy distinto en el próximo gobierno, también ocurrió, y no hay que perder de vista, que el gobierno de Mauricio tuvo una situación extremadamente débil en el Congreso. En la Cámara de Diputados éramos 80 y pico diputados y un total de 257, y en el Senado la proporción era más o menos la misma. De modo que a nosotros nos costaba muchísimo conseguir leyes, conseguir normas que reflejaran el plan del gobierno, los objetivos del gobierno. Yo creo que eso va a cambiar. Yo creo que en 2023 el PRO, o Juntos, digamos, tiene la oportunidad no solo de ganar la elección general, la elección presidencial, sino además de lograr la mayoría en las dos cámaras del Congreso, lo cual implicaría un cambio muy sustancial, porque eso, bueno, permitiría aprobar reformas y modificaciones desde el vamos, y sobre todo reformas y cambios importantes que el país está necesitando. Pablo Tonelli, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. A ustedes y hasta pronto, que sigan bien. Ahí estaba la entrevista con el vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli, uno de los referentes centrales del PRO en esta ecuación política que se va edificando en la Argentina. Ya seguimos. Bien, arrancábamos el programa comentando que en octubre el gobierno alcanzó un nuevo récord de rechazo, ya está por encima del 70%, y el sondeo que está indicando esto lo hizo el Centro de Estudios de Opinión Pública y Comunicación Política. Lo tengo en línea a su director, Cristian Zulmuirago. Cristian, José Calero, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, estábamos analizando en el arranque del programa, la dificultad que representa para el gobierno tener una altísima imagen negativa. Otro sondeo está señalando que, la sensación que tiene la gente en este escenario es de tristeza, incertidumbre, angustia. ¿Cómo están, la información que ustedes están relevando, los sondeos que están haciendo, Cristian, cómo están definiendo este escenario? Mira, si hay algo en coincidencia que tenemos todos los consultores y lo que realizamos estudios de opinión pública, es la mala imagen elevada que tiene el gobierno nacional, ¿no? O sea, nosotros en este último estudio nos está dando 74% rechazo, imagen negativa,
Por ahí veo otros que tienen 62, 70, 68, 72, o sea, pero la coincidencia general de todos los estudios de opinión pública es el amplio rechazo a la gestión del gobierno nacional. Nosotros, mira José, nosotros venimos hace un tiempo ya haciendo este tipo de estudios nacionales. Empezamos en la pandemia, por marzo, abril, en donde nosotros tenemos un registro de gestión del gobierno de Alberto Fernández de más de 80 puntos, ¿no?, de aprobación. O sea, desde ahí empezó un deterioro en la imagen del gobierno nacional, con un punto de inflexión en julio de ese año, ¿sí?, en donde ya la imagen negativa era superior a la positiva, y otro punto de inflexión a fines de ese año, el 2020, diciembre del 2020, en donde lo económico empezó a ser la principal preocupación de los argentinos, quedándose en ese lugar hasta el día de hoy. Por eso nosotros vemos ese deterioro constante y mes a mes de la imagen del gobierno nacional. El eje principalísimo, diríamos, es la economía, ¿o hay otros elementos que también están jugando en esta construcción de imagen negativa tan alta? Nosotros tenemos en ese ranking de preocupaciones, de los principales problemas que tienen los argentinos o que quieren afrontar los argentinos, es la inflación en primer término, el problema económico, en donde más del 40% de los, o el 40% de los argentinos dicen que el principal problema de la Argentina es el de la inflación y lo económico, seguido a la corrupción, ¿sí?, con un 26%. Los dos principales problemas que cree la gente, la opinión pública en términos generales, radican de la política, tanto en lo económico como en la corrupción. Entonces, y achacan al propio gobierno no poder resolver estas preocupaciones. Vos fijate que en este estudio, otros problemas que en otros años ranqueaban en los primeros lugares el caso de inseguridad, hoy nosotros tenemos en 3 puntos el día. A la pobreza en 2 puntos, a la vivienda en 0,3 puntos. O sea, toda la preocupación radica en la cuestión económica. La mayor parte de la preocupación radica en la cuestión económica y en la inflación. Y ante la imposibilidad del gobierno nacional de solucionar en todo o en parte ese problema, ahí radica el incremento en la imagen negativa. Es interesante esta cuestión de la corrupción, si bien es un porcentaje mucho menor al escenario económico y la inflación, porque es notorio que el presidente Alberto Fernández maneja esta información, teniendo en cuenta que cuando le tocó hablar ante el coloquio de IDEA en Mar del Plata, él interpeló de alguna manera a los empresarios y les pidió que le dijeran si en algún momento durante su gobierno alguien le había pedido una coima, alguien le había pedido dinero para hacer una obra. Fue una jugada a 2 puntas: por un lado tratar de mostrar un gobierno más transparente y honesto, pero también la interpretación que se hizo de esto es que Alberto Fernández está diciendo, bueno, no somos como el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Sí, ese intento que realiza Alberto Fernández es tratar de ubicarse en el centro de la atención, pero fíjate que fue un paso fugaz también, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la opinión pública en general entiende que realmente la que comanda ese espacio no es el propio presidente, sino es la vicepresidenta, ¿no? Hoy, Cristina Kirchner es la líder política indiscutible del espacio. Otros pueden hablar, o sea, Alberto Fernández, por más que sea el presidente de todos los argentinos, hoy sería como un partener dentro del espacio, ¿sí? No es el que toma las decisiones, o ante la opinión pública cree que no es la persona que toma las decisiones. Y también esto radica en un sentido electoral. Según nuestros números, no solamente Cristina Kirchner detenta el liderazgo político, también tiene el liderazgo electoral. Porque cuando nosotros consultamos a los electores del Frente de Todos, a quién prefieren como candidato a presidente, más del 70% elige a la vicepresidenta. Entonces, en ese espacio, en el espacio del Frente de Todos, la que comanda tanto políticamente como electoralmente es la vicepresidenta. Ahora, en este escenario, ¿cuál es la situación en cuanto a imagen que tiene el ministro de Economía, Sergio Massa? Nosotros, al
ex diputado y ministro de Economía hoy, Sergio Massa, lo tenemos siempre en un diferencial negativo de imagen, porque hay que aclarar que esta imagen negativa alta del gobierno también arrastra a todos los dirigentes del oficialismo, digamos, ¿no? O sea, es consecuencia esa imagen negativa del gobierno nacional con la imagen de cada uno de los funcionarios del gobierno nacional. Y en ese caso también está el propio Sergio Massa. Nosotros tenemos una imagen negativa. Al asumir Sergio Massa, él de alguna manera incrementa su imagen positiva por la expectativa que generó. Esto hay que ser sinceros también. Cuando Massa asume posteriormente a un descalabro económico, descalabro político, la salida de Guzmán, la inclusión de Batakis, la disparada del dólar, el incremento de la inflación, entonces ahí asume Massa. ¿Qué es lo que genera Massa? Una expectativa positiva. Y que el primer paso lo logra porque él de alguna manera logra estabilizar el mercado cambiario, ¿no? O sea, de la disparada que tuvo el dólar con Batakis a la estabilidad cambiaria que hoy la economía tendrá con Massa, que es un punto positivo del ministro de Economía. ¿Qué es lo que no está pudiendo solucionar Sergio Massa? El problema inflacionario, que hoy es el principal problema que dice los argentinos tener. Por eso también a esa leve perspectiva de imagen positiva que podía arrojar Massa las primeras semanas de asunción como ministro, hoy por hoy esa expectativa ya está diluida, ¿no? Hoy ya la gente, Massa volvió a los niveles de imagen negativa antes del mes de julio, digamos, ¿no? Haciendo la salvedad de que falta un año para las elecciones presidenciales, el escenario a hoy, la foto de hoy, ¿es favorable a la oposición, Cristian? Sí, nosotros tenemos, si nosotros preguntamos por frente, hoy lo tenemos en primer lugar a Juntos por el Cambio, con 34%, seguido por el Frente de Todos con 22% y los libertarios con 16%. Pero como bien decís, José, falta muchísimo. Esto es la Argentina, el escenario político es inestable y el escenario electoral aún más. No sabemos quiénes van a ser los candidatos, ¿no? O sea, del lado de Juntos por el Cambio no sabemos si Mauricio Macri va a ser candidato o no. Rodríguez Larreta todavía no dijo que va a ser candidato. Patricia Bullrich dijo que va a ser candidata, pero en el caso si Mauricio Macri es candidato, no sé si va a seguir siendo candidata. Los propios, los radicales, tanto Gerardo Morales como Facundo Manes, están lanzados, pero no sabemos si van a continuar. Lo mismo sucede en el espacio del Frente de Todos. ¿Cristina va a ser candidata, sí o no? ¿El presidente Alberto va por la reelección o no? O sea, al ser tan inestable el escenario, también es inestable la percepción de la opinión pública, ¿no? Porque un mes te puede decir, alguien realizó buenas acciones en ese mes, tuvo puntos altos en ese mes, entonces puede rankear en un primer lugar, pero al mes siguiente se puede caer, como fue el caso de Milei. Nosotros, en el mes de mayo, José, nosotros tuvimos un deterioro de la imagen de Milei de 15 puntos, en un mes, para que te des cuenta de la volatilidad del elector. ¿Te acordás que Milei tuvo varios yerros mediáticos, digamos, el tema de la venta de armas? Fue muy polémico con algunas declaraciones. Esa polémica hizo que él descendiera 15 puntos porcentuales en imagen. Después se pudo reconstituir en el mes de julio, sí, pero no los niveles que tenía en el mes de abril. En el mes de julio se reconstituye la imagen de Milei, porque Milei empieza a hablar de lo que él sabe, digamos, de lo económico. Sí. Entonces deja al lado lo otro, empieza a hablar de lo económico. Pero lo que yo quiero decir con esto es que sea cual fuera el escenario actual, no va a ser el escenario del año que viene. Y hay otra razón importantísima. A ver. Todos los candidatos, si nosotros ponemos a todos los precandidatos, futuros candidatos, lo que nosotros pensamos que pueden ser candidatos el año que viene, en una grilla alargada, ninguno supera los 20 puntos. Claro. Hay un grado enorme de atomización. O sea, vos podés podemos tener a Cristina Kirchner en 17, a Milei en 16, tanto a Mauricio Macri, Bullrich o Larreta rondando entre los 10, 13, un poco más abajo los radicales con Manes y Morales. O sea,
pero nadie constituye o nadie está convenciendo a una nueva mayoría. ¿Sí? Este discurso de Javier Milei contra lo que él denomina la casta política, los que tienen, los que sacan ventaja de su cargo, que da la impresión prendió muy fuerte en sectores jóvenes, algo que no había logrado tal vez interpelar Juntos por el Cambio en su momento. ¿Le das margen de crecimiento o ha llegado a un tope por parte de los libertarios? No, todo es posible. Yo, si vos me preguntás que si Javier Milei puede darse a ser presidente, claro que puede ser presidente, como cualquiera de los funcionarios y dirigentes que te nombré. ¿Cuál es el problema o qué es lo que nosotros tenemos que ver? Si Javier Milei u otro es electo presidente, después tiene que gobernar para todos el 10 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema que está teniendo la mayoría de los dirigentes. Quizás tener una actitud belicosa, estar muy en un extremo, ser muy verborrágico, apuntar con el dedo a todo el mundo, no genera confianza para la construcción de consensos. Y si uno es electo presidente, a partir del 10 de diciembre y quiere llevar adelante grandes transformaciones para el país, va a necesitar hablar con todos. Uh-huh. Y me parece que hay muchos dirigentes que se quedan con ese discurso electoral que le rinde, ese discurso de grieta que le rinde, pero también hay que darse cuenta y hay que ser responsables, que son funcionarios, y en algún momento se van a tener que sentar a dialogar. Hay que ponerse de acuerdo, por lo menos en las cosas más importantes que necesita la Argentina, y con algunos dirigentes me parece que esa posibilidad queda trunca. Cristian, gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, José, por la comunicación. Ahí estaba el director de Estudios de Opinión Pública y Comunicación Política, Cristian Solmuirago. Vamos a una pausa y ya seguimos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consulta las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al Banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables?
Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplificá tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Bien, 39 minutos pasaron de las 20, lo seguimos acompañando en Asteriscos y analizando este controversial proyecto de presupuesto que recibió media sanción esta madrugada en la Cámara de Diputados. Uno de los focos de mayor polémica es otro impuesto más. Este gobierno especializado en aplicar nuevos impuestos aplicó una nueva tasa. En este caso lo tengo en línea el director ejecutivo de la Cámara de Compañías Aéreas, Felipe Baravalle. Felipe, José Calero lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, José? ¿Cómo están ustedes? Bueno, enojado, entiendo, preocupado por esta nueva tasa que se aplica en los pasajes de aviación. Sí, la realidad es que sí, sorprendidos por esto que apareció dentro del presupuesto. Obviamente que no sabíamos nada. Ya creemos que a esta altura, con el 112% de impuestos sobre los pasajes, debería ser suficiente, pero parece que nada es suficiente. Y así como se aumentó 35 al 45 y no fue suficiente, sí, y se aumentó con el dólar Qatar otro 25 y no fue suficiente, amanecimos con esto ayer, y bueno, la sorpresa de otro más que se suma dentro de los pasajes aéreos, en este caso también en los vuelos domésticos. El gobierno le viene apuntando fuerte a todo lo que sea el turismo emisivo, digamos, los viajes al exterior. Hay como hasta cierta ideología del kirchnerismo que cuestiona este punto. Lo que me da la impresión, Felipe, que no está teniendo en cuenta el gobierno es lo que representa el turismo en general, ¿no? También en lo que hace a la llegada de pasajeros a la Argentina, sobre todo en esta etapa post-pandemia. Sí, sin duda. A ver, más allá de lo partidario, podría ser, como dicen, por la situación de coyuntura, pero creemos que no es el camino cerrar la Argentina y hacer que el mercado argentino deje de ser interesante. Lo que va a terminar es haciendo que reduzcamos la posibilidad de traer turistas al país, porque la forma de ajustar va a ser achicando cantidad de frecuencias o asientos. Entonces, en el fondo, la necesidad de poder traer más turistas al país la estamos cerrando por este tipo de medidas. Y a esto se suma, Felipe, una caída importante en la cantidad de rutas aéreas que tiene la Argentina en los últimos meses, ¿no? Sí, a ver, han salido ya en los últimos 2 años, han salido otras líneas aéreas y hemos ido achicando conectividad. Sin duda, este tipo de medidas de seguir incrementando el nivel de impuestos desincentiva la inversión en el país, desincentiva a cualquier otra compañía que quiera venir a competir al país, y en este caso, como decíamos, es una medida que también alcanza el transporte doméstico. Entonces no se va a encarecer solamente el internacional, sino que también el doméstico, y cuando tenemos menor cantidad de turistas que vienen al país, son menor cantidad de pasajeros que viajan después en doméstico. Entonces ya nos pasó que a principio de año, saliendo de la pandemia, no había suficiente capacidad en el mercado doméstico para transportar a los turistas que venían del exterior. Entonces terminaban suspendiendo su viaje al país
porque no podían conseguir vuelos desde capital a destinos del interior y los destinos turísticos que tenemos en el interior. Entonces, cuando uno aprieta por un lado, también tiene efecto en el otro, sí. Y en muchas industrias y esta no es diferente. Así como a los inversores extranjeros les cuesta entender esta multiplicidad de tipos de cambio que tenemos, y se van sumando cada vez más tipos de cambio, en muchos aspectos impacta también sobre el turismo al exterior, calculo que también debe ser incomprensible o difícil de entender para las compañías aéreas internacionales, ¿no? Sí, la realidad es que no lo pueden procesar. Primero, es el único país donde les pasa esto. Operan en 130 países más posiblemente, no tienen estos problemas, no tienen este nivel de imprevisibilidad. Bastante que les cuesta a los responsables locales explicarle cómo es operar con este nivel de inflación, con todo lo que eso conlleva tanto para nosotros como para ellos, pero ahora si bien el mundo, bueno, tiene un poco de la significancia de lo que es la inflación, creo que somos, por lo que mostraban, el segundo o tercer país con mayor alto nivel de inflación. Entonces, una cosa es asumir un 3, un 4% al año, y otra cosa es estar en este nivel donde se estima que vamos a llegar al 100 para fin de año. Se viene el 20 de noviembre el Mundial de Qatar, el Mundial de Fútbol, hay mucha expectativa en el hincha argentino, en los argentinos en general, por lo que pueda hacer la selección en este Mundial. ¿Cómo está impactando? ¿Qué movimientos hay en cuanto a las compañías aéreas? ¿Tenemos buenas conexiones para ir a Qatar? Sí, a ver, especialmente regresan a operar a partir ahora de noviembre un par de compañías de las que son de Medio Oriente, justamente misma Qatar Airlines, y la forma de llegar, bueno, de los que viajen muchos van vía Europa, distintos caminos. Directo a Qatar está solamente esa línea aérea que empieza a operar ahora, entonces quienes empezaron a pensar en el Mundial, la realidad es que compraron los pasajes ya hace mucho tiempo. Pero no tenemos la misma cantidad de frecuencias que había antes, sin duda. Lo del Mundial ahora, esto es algo muy coyuntural de 2 meses. La realidad, pues, el llamarlo dólar Qatar, la preocupación de lo que vemos nosotros es, hoy estamos en el 112, nada nos impide pensar que vamos a terminar el año con 130, 140% de impuestos sobre las tarifas, porque vemos que cada 2 meses o un mes y medio algo nuevo aparece. Entonces, el nivel de preocupación es mucho. Así como hablábamos de lo inédito que es la cantidad de tipos de cambio que tenemos, ¿también es inédita la presión tributaria que tiene la Argentina sobre los pasajes aéreos respecto del resto del mundo? Sí, sin duda, digamos. Países limítrofes pueden llegar a cobrar en algunos casos el IVA, que lo tienen del 16, 18%, dependiendo del país, algunos no, pero quitando eso, nosotros, digamos, no hay otros países que le apliquen al impuesto al pasaje 112%. No funciona ningún mercado así, como decimos, cuando la gente dice los pasajes están muy caros. Bueno, si sacamos el 52% que tiene de impuestos sobre lo que es el total de la tarifa, ya no les parece tan caro. Entonces, si uno paga para un pasaje lo que antes costaba $500, el pasaje, hay otros $500 que son de impuestos. Entonces, como decimos, que nos cuesta caro a todos, sin duda que nos cuesta caro, pero no es la línea aérea la que encareció en esa proporción. Son los impuestos argentinos los que hace difícil poder viajar. Felipe, gracias, que le vaya muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, 112% de presión tributaria sobre los pasajes aéreos, se acaba o va camino de incrementarse ahora con esta tasa prevista en el proyecto de presupuesto en forma sorpresiva, a último momento. Falta todavía la aprobación en el Senado, pero se descarta que va a ser así. Más presión impositiva, en este caso, sobre los tickets
de pasajes aéreos, y bueno, se viene el Mundial de Qatar a recaudar, dicen desde el gobierno. Ya seguimos. Bien, seguimos en Asteriscos y queríamos analizar, ya tuvimos la pata política de lo que fue esta madrugada del proyecto de presupuesto, la cuestión de la presión tributaria la acabamos de tratar, hay mucha preocupación en el sector de compañías aéreas, tuvimos la visión también de lo que está ocurriendo con la opinión pública y la economía, mucha preocupación entre la gente. Queríamos ver ahora un poco más la parte técnica, económica de fondo de esta iniciativa que acaba de tener media sanción de diputados. Lo tengo en línea al economista Lorenzo Sigó Graviña, director de análisis de la consultora Equilibria. Lorenzo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Bueno, ¿qué representa este presupuesto? ¿Son cifras dibujadas? ¿Está previendo, por ejemplo, una inflación del 60% para el 2023 cuando vamos a terminar este año por encima del 100%? Sí, la tasa de inflación no es la primera vez que se aprueba o que se manda un proyecto de presupuesto con una tasa de inflación que finalmente no es la que termina siendo, ¿no? Si ir más lejos, el frustrado proyecto de presupuesto 2022 habla de una tasa de inflación del 33 o 36%, 33%, perdón, y va a terminar siendo este año el triple, ¿no? O 99 o 100, veremos después el decimal. Y en ese sentido también, si este año termina con una inflación del 100%, con un proceso que además tiene mucha inercia, es decir, que es difícil bajar la inflación, porque los salarios ahora reabren paritaria porque la inflación se aceleró, está en 6-7% mensual. Entonces digo, todo este efecto de inercia hace que sea muy difícil bajar significativamente, como plantea el presupuesto 2023, la inflación el año que viene, porque si este año termina en 100 y bajar la 60, sería algo realmente deseable, pero por otro lado, muy difícil de conseguir sin una estrategia más brusca, ¿no? Por ejemplo, un plan de estabilización o un congelamiento de precios, salarios y tipo de cambio. Digo, hay que implementar para que baje significativamente la inflación argentina medidas ya más drásticas, porque no es que tenemos 2% mensual de inflación o la inflación en torno al 30% anual, ¿no? La tenemos corriendo al 6% mensual y de mínima y al 100% anualizada, de mínima. Ahora, ¿qué pasa con el gasto en este proyecto de presupuesto? El gasto social, hay caída en la inversión en educación, por ejemplo, y ciertas polémicas, por ejemplo, por el dinero que se va a transferir extra a las obras sociales, sindicales. ¿Cómo está jugando el gasto, Lorenzo, en esta iniciativa? Bueno, hay que decir que tanto ingresos como gastos están tratando de respetar la meta del déficit primario para el año que viene, que es de 1,9, acordada con el Fondo Monetario, y en función de esto, digamos, hay impuestos que se ponen y gastos que en el margen tienen que mostrar una leve contracción porque hay que bajar el déficit, ¿no? Y ya no hay muchas fuentes ya lo dijeron antes, la presión tributaria está muy alta, salvo alguna cosa en particular que se pueda taxar más, queda muy poco tela para cortar por ahí, tampoco el año que viene va a ser un año de crecimiento significativo, entonces algo en el gasto hay que hacer, después podemos discutir dónde se trata de recortar, si es correcto, y finalmente lo importante es qué va a pasar el año que viene, dónde efectivamente se va a recortar, porque como ustedes saben, después en la práctica una cosa es el papel del presupuesto, sobre todo si se subestima la inflación, después hay margen porque va a haber más ingresos que los presupuestados por la inflación, y va a haber obviamente también más gastos que se van a terminar asignando discrecionalmente. Entonces ahí hay que ver cómo termina siendo la configuración, pero sí sabemos que el norte en principio es buscar una leve reducción también el año que viene del déficit primario para que es parte de lo acordado con el Fondo Monetario. Después de la fuerte liquidación de divisas impulsada por el dólar soja a 200 pesos en septiembre, volvimos a la normalidad, para decirlo de alguna manera, con un banco central que está
vendiendo divisas. El último dato es que tuvo que vender casi 50 millones de dólares para atender la elevada demanda en el mercado. El gobierno da la impresión, Lorenzo, que no logra encontrarle la vuelta a la caída de reservas, ¿no? No, creo que como vos mencionaste, el dólar soja ayudó, las reservas netas del Banco Central estaban en niveles mínimos, ayudó, pero buena parte de eso fue un adelanto, es decir, bueno, te liquido todos los dólares, divisas y pago los impuestos para aprovechar a 200 el tipo de cambio oficial, pero ahora lo que está haciendo es la industria, digamos, del crashing de soja y derivados es empezar de a poco a embarcar la mercadería que digamos que se liquidó en septiembre, pero no va a haber por lo menos un soja dólar liquidado de acá hasta la nueva cosecha gruesa, estamos hablando ya de marzo, abril del año que viene, y entonces, ¿qué puede llegar del agro? Bueno, mínimamente alguna liquidación de maíz, pero poco, algo que quede en caja, pero han hecho caja los productores también con la venta de soja, y después tenés un poco de trigo, pero el trigo viene mal, la sequía está siendo muy dura. Ya hay previsiones de que se puede perder hasta un tercio de la cosecha, y más allá que los precios siguen altos, y particularmente el trigo, por el conflicto de la invasión militar rusa a Ucrania, no vas a tener muchas divisas por ahí. Entonces el gobierno en el corto plazo tiene menos, así como tuvo mucho en septiembre, ahora en octubre, noviembre y diciembre va a tener prácticamente nulas las liquidaciones de las exportaciones de la soja, y poco del trigo, y bueno, y la respuesta ha sido poner más y más restricciones, cambiar el sistema de importaciones, pero acá no es tanto el sistema de importaciones, el problema es que no alcanzan este tipo de cambio oficial. ¿No? Lorenzo, gracias como siempre, muy claro, un abrazo. Un placer, hasta luego. Ahí estaba el director de análisis de la consultora de Equilibria, Lorenzo Sigó-Gravina. Ya lo tengo en línea, al amigo Juan Andrés Paulenco, con toda la información de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, José. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, estaba leyendo las declaraciones de la jefa del bloque de senadores del Frente de Todos en la provincia, Teresa García, que fue también ministra de Gobierno. Dijo, si Alberto Fernández quiere ir a una PASO está bien, pero la sociedad ya le dijo que no. El kirchnerismo y, bueno, Kicillof le cierran el paso a Alberto Fernández en provincia, Juan. Sí, así es, y en este momento en diputados también se están reuniendo, esbozando algún proyecto de algún legislador del bloque federal para justamente sepultar las PASO. Bueno, tengamos en cuenta que la provincia es clave, ganen o pierdan, en cualquier proyecto del oficialismo es decisiva, ¿no, Juan? Sí, más teniendo en cuenta que la idea es apostar todo a la provincia de Buenos Aires para que la fórmula Kicillof-Magario, aparentemente se va a repetir la misma, se puede imponer a Juntos por el Cambio, ¿no? Juan, si Espinosa va como candidato a diputado, como conversábamos en el programa anterior, sí. ¿Qué perspectiva, qué candidato emerge en el Frente de Todos en La Matanza, que es estratégica? Bueno, mira, están preparando contrarreloj a la presidenta del HCD, Liliana Pintos, opción 1. Opción 2 puede ser el concejal titular del Frente para Todos, Rolando Galván. Hasta ahí es donde llegan, Bueno, no son, van a tener que instalarlos muy bien, porque no son figuras con proyección provincial por ahora. Y es más, yo te diría de que, Espinosa está evaluando una posibilidad de hacer un periodo más, teniendo en cuenta que la legislatura habilitó a los intendentes un periodo más para después regir la famosa ley autorizada o aprobada. ¿Qué es esto de Morales recorriendo el conurbano, Juan? Sí, estamos hablando del gobernador de Jujuy. Está recorriendo el conurbano, estuvo en el sur del Gran Buenos Aires, más precisamente en el distrito de Almirante Brown, cuya ciudad capital es Adrogué. Estuvo reunido con el histórico dirigente Juan Manuel Casela de Avellaneda, también estuvo con el presidente del radicalismo Sergio Guerrieri, Pablo Dominicini, diputado provincial y rector de la Universidad Guillermo Brown. ¿Cuál es la idea? Sí, muy fácil. Tengamos en cuenta que en la provincia de Buenos Aires el día 13 de noviembre va a haber internas partidarias con, en algunos casos, lista unidad,
pero bueno, acá Morales, como titular del radicalismo nacional, se quiere garantizar el apoyo del conurbano en futuras negociaciones que lo van a tener el protagonista. ¿Será candidato a presidente o a vice? Me inclino a vice. Veremos. Entonces, acto en La Matanza, volvemos a La Matanza. ¿Qué fue esto, Juan? Bueno, la izquierda eligió La Matanza, más precisamente hay un angulito de González Catán, casi Pontevedra, las instalaciones del centro tradicionalista de Santiago del Estero, donde estuvo Alejandro Bodar, Celeste Fierro, un acto muy amplio, superaron las 1000 personas y aprovecharon para alargar la candidatura a primer diputado provincial de Alejandro Bodar y dicen de Celeste Fierro candidata a presidenta de la República por ese sector. Bueno, puede ser que la izquierda crezca en un distrito tan populoso como La Matanza. Se viene el verano, ya están los destinos preferidos en alquileres. Sí, exactamente, el informe del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires habla de Mar del Plata, Pinamar, Gesell, y aquí está el dato, Tigre. Empezó a aparecer en el radar Tigre como ciudad que tiene una oferta en cantidad de camas con justamente los barrios cerrados, dormis y demás. Pero también aparece zonas como Moreno, Francisco Álvarez, Cañuelas, Virrey del Pino, Pontevedra y 20 de junio, con sus consabidas quintas. Esta va a ser la oferta. Por un lado, quintas en lo que sería técnicamente conurbano 1 y 2, y después los destinos tradicionales, a eso no nos olvidemos el querido Partido de la Costa. Juan Andrés Paulenco, con toda la información de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, nos reencontramos la semana próxima. Buena semana para todos. Y nosotros nos vamos, ya estamos sobre las 21. Esto fue Asteriscos, información clave a mitad de semana en nuestra Ecomedios 1220. Nos encontramos el miércoles próximo, como siempre, desde las 20 y les mandamos un fuerte abrazo. All on that day